Hola, soy Mark Laslett y te doy la bienvenida a esta lección sobre el diagnóstico y tratamiento del dolor lumbar. Esta presentación es una conferencia magistral que presenté en la quinta conferencia de OMT en El Cairo, en febrero de 2023. Aquí intento explorar la caja negra del dolor lumbar no específico, deconstruyéndolo y planteando la pregunta, ¿es un concepto bueno y útil, o es un concepto antiguo que ya ha pasado su fecha de vencimiento? He utilizado ChatGPT para hacer la mayor parte de la traducción al español, y mi buena amiga y colega Mara Esteves ha revisado y corregido la traducción. Mara y sus colegas en Buenos Aires patrocinaron mi taller, y me tradujeron en 2019 y lo harán nuevamente en 2024. He utilizado la inteligencia artificial de texto a voz de Amazon Polly para crear el audio. Me parece demasiado rápido, pero espero que sea lo suficientemente bueno como para que puedas entenderlo. Gracias por escuchar y espero que encuentres información valiosa. Quizás nos veamos en un curso en Sudamérica en 2024. Estoy seguro de que todos ustedes saben que el dolor lumbar es la principal causa de años vividos con discapacidad, y esto ha sido documentado desde 1990. En 2017, la prevalencia puntual a nivel mundial fue del 7,5%. Esto significa que más de medio billón de personas tenían dolor de espalda reportado en ese momento. En países industrializados, la prevalencia puntual puede llegar al 15%. El número está aumentando a medida que la población crece, obviamente, pero también como resultado del envejecimiento de la población. Existen guías nacionales para la evaluación y el tratamiento del dolor de espalda en la mayoría de los países desarrollados. Si bien existen pequeñas diferencias en las interpretaciones de la evidencia disponible, hay una gran concordancia entre las diferentes guías. Se afirma que el 80 al 90% de los pacientes con dolor de espalda se clasifican como que presentan dolor lumbar no específico, y se informa que estos casos tienen un buen pronóstico, ya que suelen recuperarse. Los tratamientos recomendados reflejan esta categorización de no especificidad, en el sentido de que no son específicos en cuanto a la causa o el origen del dolor en la espalda. Les pido que consideren lo que me parece ser una contradicción inherente entre el problema mundial del dolor de espalda, y este mantra persistente de que el dolor de espalda es autolimitante y que los pacientes suelen recuperarse. Por supuesto, es cierto que la mayoría de los episodios agudos mejoran, y la mayoría de los pacientes con dolor de espalda siguen participando en la vida y el trabajo. Eso no significa que el problema sea trivial, ni que debamos ignorar el hecho de su alta tasa de recurrencia, y de que muchos presentan dolor persistente entre episodios. El dolor de espalda ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad. Es universal y afecta a hombres y mujeres desde la infancia hasta la vejez. Es parte de la condición humana. Como sabes, la gran mayoría de las personas experimentarán dolor de espalda en algún momento de sus vidas, y para muchos es un problema recurrente y episódico. Las recurrencias pueden ser extremadamente frecuentes, con episodios de dolor intenso muchas veces al año, o pueden ser ocasionales y leves, ocurriendo solo cada algunos años. Estos estudios te darán un buen panorama sobre la evolución natural del dolor de espalda según se observa en la atención primaria. La mayoría de los episodios agudos mejoran en las primeras 4 semanas, a veces de manera espontánea en 1 o 2 días. Pero a un mes del inicio, más de 2/3 de los pacientes todavía tienen un dolor leve, 1/3 tendrá un dolor moderado, y aproximadamente 1/4 parte tendrá limitaciones significativas en la actividad. A los 12 meses, 1/3 aún informa dolor intermitente o persistente de intensidad moderada. 1 de cada 7 de estos informa un dolor de espalda severo, y 1 de cada 5 informa limitaciones sustanciales en la actividad. Te pido que reflexiones sobre este persistente, y a menudo repetido meme de que el dolor lumbar agudo tiene un buen pronóstico. Este mantra se recita a menudo, y sirve para calmar las mentes de aquellos que creen en una interpretación popular de la evidencia que dice que no importa qué tratamiento se proporcione, todos son igualmente efectivos ineficaces o que no hay valor en financiar el tratamiento. Las compañías de seguros y los sistemas de salud estatales tienen un interés propio en esta visión. El conflicto de intereses es bastante obvio, creo.
Te recuerdo que el dolor lumbar persistente comienza con un episodio agudo, no necesariamente grave. Muchas historias comienzan de forma insidiosa o repentina sin una razón aparente, pero hay un inicio. La mayoría, no una mayoría abrumadora, pero una mayoría no obstante, tiene un buen pronóstico, pero ten en cuenta que una gran minoría tiene problemas persistentes o recurrentes de dolor o con interferencia en la actividad. Definamos nuestros términos. Como punto de partida, utilizaré las definiciones de los profesores Marr, Underwood y Buchbinder. El dolor de espalda baja puede definirse como un síntoma en lugar de una enfermedad. Al igual que otros síntomas como el dolor de cabeza y el mareo, puede tener muchas causas. El dolor lumbar no específico es la forma más común de dolor lumbar. Este término se utiliza cuando no se puede determinar la causa patoanatómica del dolor. Además, el diagnóstico de dolor lumbar no específico implica que no hay una causa patoanatómica conocida. Quiero que tengas en cuenta la diferencia entre dos afirmaciones comunes en relación con el dolor lumbar. La primera es que a la mayoría de los pacientes no se les puede dar un diagnóstico. Esta afirmación refleja la mentalidad de aquellos que creen que no es posible diagnosticar subconjuntos patoanatómicos del dolor de espalda. Esta visión nihilista es claramente incorrecta según mi propia experiencia y evidencia publicada, así como los datos publicados por otros grupos de investigación. Compara esa afirmación nihilista con esta otra. En esta se dice que la mayoría de los pacientes no reciben un diagnóstico. Esto ocurre cuando no se intenta hacer un diagnóstico, los médicos no están capacitados para realizarlo, no les interesa cuál puede ser el diagnóstico patoanatómico, o simplemente no son conscientes de que existen subconjuntos diagnósticos de dolor lumbar no específico. Esta afirmación es cierta en parte debido a la disponibilidad limitada de procedimientos diagnósticos especializados realizados por médicos intervencionistas. Además, vamos a identificar lo que queremos decir con triage diagnóstico, que es un término utilizado en la mayoría de las guías de práctica clínica. Oliveira y sus colegas revisaron 13 guías diferentes para el diagnóstico y manejo del dolor de espalda. En este estudio, afirman que más de la mitad de las guías recomiendan el triage diagnóstico para clasificar a los pacientes en una de tres categorías: dolor lumbar no específico, radiculopatía y ciática, o dolor lumbar específico. También encontraron que el resto de las guías recomiendan una clasificación simple de dos partes. Esas guías consideran que el dolor radicular y la radiculopatía se encuentran dentro de la categoría de condiciones específicas, junto con infecciones, fracturas, cáncer, etc. Ahora aclaremos qué quieren decir las guías y los ensayos clínicos aleatorizados en los que se basan con el término dolor lumbar específico. Para los fines de las guías, los diagnósticos de dolor lumbar específico incluyen infección, síndrome de cauda equina, fractura, estenosis y artritis inflamatoria. La mayoría de estos se pueden identificar mediante técnicas de imágenes avanzadas como la resonancia magnética, MRI, por sus siglas en inglés. Estas condiciones específicas representan aproximadamente el 1% de los pacientes que se atienden en atención primaria. La segunda condición específica a la que hacen referencia las guías es el patrón clínico de dolor radicular con o sin radiculopatía, que generalmente es causado por una hernia discal lumbar con consiguiente irritación y compresión de la raíz nerviosa. Estos casos constituyen aproximadamente otro 5% a 10% de los pacientes que se presentan en atención primaria con trastornos relacionados con el dolor de espalda. También es importante destacar que una hernia discal que afecta una raíz nerviosa se puede identificar mediante resonancia magnética. Hago hincapié en este punto porque los cirujanos necesitan ver estas condiciones específicas en las imágenes para orientar una intervención quirúrgica específica. Muchos cirujanos dependen casi por completo de las imágenes para identificar estas causas específicas de condiciones dolorosas relacionadas con la columna lumbar. El resto de las presentaciones de dolor de espalda, aproximadamente el 90% de los casos, se agrupan en una categoría única a la que las guías se refieren como dolor lumbar no específico. Esta fusión de múltiples fuentes y causas diferentes de dolor de espalda se coloca en una especie de caja negra como si fuera una única condición.
para la mayoría de los cirujanos, es una única condición simplemente porque es su forma de identificar a los pacientes a los que no desean brindar atención clínica. Estos son los pacientes a los que los cirujanos están conformes con que se les brinde atención fuera del contexto quirúrgico. Entonces, ¿de dónde surge el concepto de dolor lumbar no específico? Según lo que he podido determinar, sería a partir de la década de 1980, cuando los cirujanos se vieron impulsados a responder a las solicitudes de los médicos generalistas sobre qué pacientes debían ser referidos para evaluación quirúrgica y consideración de intervención quirúrgica. Inevitablemente, estas respuestas a preguntas totalmente legítimas surgieron desde una perspectiva quirúrgica. Es comprensible que los cirujanos quieran ver a pacientes con condiciones que puedan ser tratadas con éxito mediante cirugía, o que puedan necesitar cirugía o atención hospitalaria. Los pacientes restantes, el 80% o 90% que se presentan a los médicos de cabecera con dolor de espalda, simplemente son relegados a esa caja negra. Esta respuesta totalmente razonable a preguntas razonables de los médicos generalistas, que atienden a un gran número de pacientes con dolor de espalda, ha sido elevada, en mi opinión, al nivel de un proceso diagnóstico que nunca se pretendió realmente. Entonces, ¿qué pasó con el dolor facetario? ¿El dolor en la articulación sacroiliaca? ¿El dolor discogénico? ¿El dolor en la placa terminal y vertebral? ¿No existen estas afecciones? Bueno, sí existen. Tenemos criterios de que diera una conferencia magistral. En esta conferencia, tuve en cuenta el hecho de que no soy un académico profesional, ni soy un profesor a tiempo completo. Soy un terapista que ha realizado algunas investigaciones, ha logrado algunas publicaciones y ha enseñado bastante durante un periodo de 30 años. Entonces, lo que pensé que debería contarles un poco cómo es mi día. Utilicé los últimos 2 días de mi clínica en diciembre del año pasado, y noté que vi 6 nuevas derivaciones por afecciones relacionadas con el dolor de espalda. Pensé en ver qué pacientes cumplían con los criterios de diagnóstico basados en las guías de práctica clínica, y luego ver si realmente llegaba a un diagnóstico específico que las guías no mencionan. El primer paciente era una instructora de contorsionismo de circo de 32 años. Una profesión inusual. Se presentó con una historia de 3 semanas de dolor de espalda de aparición repentina mientras realizaba un movimiento habitual durante una clase. Sintió un crujido en la espalda, y el dolor fue tan intenso que acudió a emergencias, quienes finalmente la remitieron a mí, ya que no cumplía con los criterios para una intervención quirúrgica o ingreso hospitalario. Tenía un importante desplazamiento lateral del tronco hacia la derecha. Mi evaluación de banderas rojas reveló que no había evidencia de una lesión de cauda equina u otras afecciones graves. El examen neurológico no mostró evidencia de compromiso de raíces nerviosas, y las elevaciones pasivas de las piernas superaron los 130 grados en ambos lados sin provocar síntomas en las piernas. El siguiente paciente era una mujer de 60 años con 10 años de dolor lumbar episódico. Era una mala narradora y no fue fácil obtener una buena historia clínica. Sin embargo, su examen neurológico no mostró anomalías, y las elevaciones pasivas de las piernas también fueron muy flexibles, alcanzando los 130 grados en ambos lados sin causar ningún dolor en absoluto. Al examinar la articulación sacroilíaca y la cadera, no encontré evidencia de dolor provocado por la articulación sacroilíaca, la cadera o las estructuras glúteas profundas. Concluí que tenía dolor discogénico que irradiaba hacia la nalga y el muslo, o tenía dolor facetario, posiblemente ambos. Aquí tienes una buena pregunta. Después de descartar todo excepto el dolor discogénico o facetario, ¿esto te permite clasificar a este paciente como no específico? Es un punto discutible. Mi siguiente paciente era una mujer de 55 años cuyos síntomas habían estado presentes durante una semana. Los síntomas se desarrollaron mientras caminaba. No hubo traumatismos ni eventos especiales. Fue derivada a mí desde el servicio de emergencias porque no había señales de alarma, y solo había evidencia débil de una radiculopatía L5, que confirmé clínicamente. La derivé a una resonancia magnética que confirmó el diagnóstico clínico de una hernia de disco L4-L5 que afectaba la raíz nerviosa L5 derecha.
Luego la derivé para una inyección epidural de esteroides transforaminal dirigida a la raíz L5, que se llevó a cabo aproximadamente 12 días después. Cuando llegó para la epidural, ya había comenzado a mejorar, y para el 10 de enero, aproximadamente 3 semanas después de presentarse por primera vez a emergencias, estaba prácticamente asintomática y fue dada de alta. El último de los 6 pacientes era un hombre de 32 años que creó este esquema de dolor. Los síntomas predominantes eran en la nalga derecha, pero describe que los síntomas en la nalga izquierda fueron predominantes al inicio. Tenía dolor alternante en las nalgas. Los síntomas habían estado presentes durante muchos meses, y su médico le había realizado análisis de sangre que revelaron que era HLA-B27 positivo. Coincido con su médico de cabecera en que probablemente tiene una espondiloartritis axial. Estos 6 pacientes son típicos de mi día de trabajo. La mayoría de ellos pueden recibir un diagnóstico respaldado por evidencia publicada. 2 tenían diagnósticos limitados a 2 posibles entidades diferentes. Se podría argumentar que debido a que no pude distinguir entre 2 posibles causas diferentes de los síntomas en la consulta inicial, estos pacientes eran no específicos. Es un punto discutible, pero no me impresionaría el argumento de que el diagnóstico no es posible. En mi opinión, el diagnóstico es posible en todos estos casos, y los más inciertos están en proceso de refinamiento del diagnóstico. Ahora les daré mi perspectiva sobre lo que realmente significa no específico en relación con el dolor de espalda. Lo primero que quiero que comprendan es que el dolor lumbar no específico no es un diagnóstico. Es lo que el paciente presenta y te pide que evalúes y trates. El dolor lumbar no específico es una colección heterogénea de múltiples entidades posibles diferentes que incluyen patologías discogénicas, facetarias, vertebrales y de la articulación sacroiliaca como fuentes de nocicepción. Estas son las principales que sabemos que existen y tienen una prevalencia conocida, establecida y reportada en la literatura. En mi opinión, un paciente debe ser considerado de presentar una afección no específica antes de que comience tu evaluación. Tan pronto como comiences a recopilar datos sobre tu paciente, el grado de incertidumbre sobre el diagnóstico disminuye. Las probabilidades cambian y se modifican a medida que descubres más y más sobre tu paciente. La especificidad aumenta con el conocimiento y la evaluación. Por ejemplo, una mujer deportista y saludable de 36 años con dolor de espalda, y dolor predominante en la nalga que ha estado presente desde el tercer trimestre de su tercer embarazo hace 6 años, tiene una probabilidad mucho mayor de tener dolor en la articulación sacroiliaca que dolor discogénico o facetario. Por otro lado, un albañil de 21 años que desarrolla dolor de espalda en la línea media, que comenzó hace 3 meses al levantar una sierra de 50 kilos en el trabajo, es mucho más probable que tenga dolor discogénico que dolor en la articulación sacroiliaca o en las articulaciones facetarias. La no especificidad no es un objetivo, una meta o un diagnóstico, es una admisión de ignorancia. Es donde comenzamos. En las bases del razonamiento clínico científico del diagnóstico está la noción de que la probabilidad de un proceso de enfermedad es igual a su prevalencia. Estos valores de prevalencia provienen del informe de Palma y sus colegas sobre una muestra de pacientes con dolor de espalda en atención secundaria. Se estima que la prevalencia del dolor discogénico es de aproximadamente el 40%. La prevalencia estimada general del dolor facetario puede ser de hasta el 30%. Algunas estimaciones de la prevalencia del dolor en la articulación sacroiliaca llegan hasta el 18%. El síndrome radicular constituye el 10% de los casos. Un buen lugar para comenzar a obtener datos de los pacientes es hacer que completen un esquema de dolor. He estado usando esquemas de dolor desde principios de la década de 1980, y ahora utilizo una paleta de colores estandarizada que copié del difunto Dr. Charles April en Nueva Orleans. El rojo indica un dolor punzante y agudo. El amarillo es para el dolor profundo y mal definido. El azul es para las sensaciones de calor o frío. El negro es para el entumecimiento y el verde es para las parestesias. El marrón es para la rigidez y otras descripciones de síntomas diferentes. Este paciente tenía dolor discogénico confirmado por discografía de provocación.
Este paciente tenía dolor facetario confirmado por bloqueos diagnósticos. Este paciente de 17 años tenía dolor en la articulación sacroiliaca clínicamente diagnosticado inicialmente, y confirmado por bloqueos diagnósticos y una tomografía por emisión de positrones, PET-CT, con NAF. Este paciente tenía una extrusión de disco L5-S1 que afectaba la raíz S1 confirmada por resonancia magnética y en la cirugía. Los esquemas de dolor de cada uno de estos pacientes fueron realizados por ellos mismos cuando se les pidió que describieran su dolor. Los primeros 3 pacientes serían clasificados como con dolor lumbar no específico según las recomendaciones de las guías. El cuarto paciente se clasificaría correctamente como con síndrome radicular, según las guías. Aunque los primeros 3 pacientes pueden ser clasificados como con dolor de espalda no específico según las recomendaciones de las guías, tienen fuentes específicas conocidas de nocicepción. Solo para darte una idea de cómo comenzamos a descomponer el concepto de dolor lumbar no específico, te mostraré brevemente cómo cambia la probabilidad de estas diferentes afecciones patoanatómicas dolorosas a medida que recopilas información sobre tu paciente. Aquí tenemos las probabilidades de las diferentes causas principales del dolor de espalda representadas como barras verticales en este gráfico. La altura de cada barra refleja la prevalencia o probabilidad de evaluación previa de los diferentes subconjuntos de dolor lumbar no específico. Para mayor comodidad, he utilizado las prevalencias informadas por De Palmer y sus colegas. Las 4 categorías principales están presentes: dolor discogénico en aproximadamente un 40%, articulación facetaria en aproximadamente un 30%, un 18% para el dolor de la articulación sacroiliaca, y un 10% para los síndromes radiculares. La categoría otra incluye todas las otras afecciones específicas como el cáncer, la discitis, las fracturas, así como entidades clínicas como las fracturas por estrés de la pars interarticular, la enfermedad de Baastrup y afecciones desconocidas, los verdaderos casos no específicos que no podemos identificar clínicamente. Tomemos a ese paciente con dolor de espalda central simétrico. Solo saber que el dolor está ubicado de forma central y se limita a la espalda, cambia drásticamente las probabilidades. La probabilidad de que este patrón de dolor sea causado por las articulaciones facetarias lumbares, las articulaciones sacroiliacas o una afección que podríamos llamar síndrome radicular es muy baja. Las probabilidades de que el paciente tenga dolor discogénico aumentan proporcionalmente. Ahora te digo que he examinado a este paciente con una evaluación de movimientos repetidos, y he determinado que hay un claro patrón de dirección de preferencia hacia la extensión. Las probabilidades cambian nuevamente. El dolor facetario y el dolor de la articulación sacroiliaca no muestran una dirección de preferencia, y se sabe que la dirección de preferencia tiene una especificidad muy alta para la discografía de provocación positiva. Por lo tanto, la probabilidad de que este paciente tenga dolor discogénico aumenta drásticamente a medida que disminuye la probabilidad de otras fuentes y causas del dolor. Tomemos a este paciente con dolor lumbar unilateral con alguna irradiación somática hacia la nalga. Bueno, comenzamos con las mismas probabilidades que antes. Aunque a este paciente aún se le clasifica según las guías como dolor lumbar no específico, el cuadro clínico es diferente. Mira lo que sucede cuando consideramos los hallazgos clínicos durante nuestra evaluación inicial. En primer lugar, observamos que no hay evidencia de un déficit neurológico. La probabilidad de que el paciente tenga un síndrome de dolor radicular disminuye, y las probabilidades de las otras afecciones aumentan en consecuencia. Este paciente solo tuvo una prueba de la articulación sacroiliaca que provocó su dolor habitual. Por lo tanto, la probabilidad de un problema de dolor en la articulación sacroiliaca disminuye en consecuencia y la probabilidad de otras afecciones aumenta. Cuando se examinó a este paciente con la evaluación de movimientos repetidos, no se encontró evidencia de una dirección de preferencia. Por lo tanto, la probabilidad de dolor discogénico se reduce aproximadamente a la mitad porque aproximadamente la mitad de los casos de dolor discogénico tienen dirección de preferencia. El efecto en la probabilidad de dolor facetario o dolor de la articulación sacroiliaca aumenta proporcionalmente.
Cuando compilas los datos disponibles, descubres que el paciente cumple con las reglas de predicción clínica publicadas para un bloqueo articular facetario de detección positiva. Esto tiene un efecto significativo en la probabilidad de que el paciente tenga dolor facetario en lugar de cualquier otra cosa. Por último, consideramos a este paciente que tiene un dolor dominante en la región parasacral derecha y la nalga. Una vez más, las probabilidades de las diferentes fuentes patoanatómicas son las mismas antes de evaluar al paciente. En este caso, no hubo evidencia de un déficit neurológico y, por lo tanto, las probabilidades cambian al igual que sucedió con el paciente con dolor facetario. Nuevamente, la evaluación de movimientos repetidos revela una ausencia del fenómeno de centralización o dirección de preferencia, por lo que la probabilidad de dolor discogénico disminuye, mientras que la probabilidad de dolor facetario y de la articulación sacroiliaca aumenta. Sin embargo, este paciente fue diferente al anterior en el sentido de que 4 pruebas de provocación de la articulación sacroiliaca fueron fuertemente positivas, en ausencia del fenómeno de centralización. La probabilidad de una fuente de dolor en la articulación sacroiliaca aumenta drásticamente, mientras que la probabilidad de dolor facetario disminuye. Estos son solo ejemplos de cómo se aplica el razonamiento clínico científico en la vida real. Nuestro conocimiento de la evidencia y la aplicación del diagnóstico por exclusión nos permite rechazar, con cierta confianza, la noción tradicional de que estos pacientes tienen una fuente y causa desconocida o incomprensible de su dolor de espalda. Este sistema no es perfecto, pero nada lo es. Hay mucho trabajo de investigación por hacer para refinar y mejorar lo que sabemos y entendemos en la actualidad. Lo que podemos y debemos hacer es rechazar la idea de que, simplemente porque un paciente no tiene una afección de bandera roja o una hernia de disco lumbar, la afección es por defecto inespecífica y esencialmente incomprensible, no solo desconocida, sino incomprensible. Podemos y debemos hacerlo mejor de lo que las guías actuales implican. Maurits van Tulder y sus colegas publicaron este libro en 1999. Tengo entendido que hasta ahora se han realizado más de 500 ensayos clínicos aleatorizados sobre tratamientos para el dolor lumbar no específico. Ahora es evidentemente claro que nada ha cambiado desde 1999. Las revisiones sistemáticas más recientes siguen encontrando que los diferentes tratamientos para el dolor lumbar no específico, este síntoma, tienen un efecto pequeño o nulo en comparación entre sí, con la historia natural o con las intervenciones de placebo. También está claro que las recurrencias no se previenen con las intervenciones que se han estudiado hasta ahora. Algunos tratamientos funcionan para algunos subconjuntos del espectro de dolor lumbar no específico, pero no para otros. Diferentes tratamientos son apropiados para otros subconjuntos, y muchos tratamientos no funcionan en absoluto. Cuando los estadísticos condensan los resultados en valores medios, los resultados buenos y malos se cancelan entre sí, y en palabras de Ayn Rand, el blanco y negro se pierden por igual en el gris de todo esto. Esto es lo que Van Tulder nos dijo en 1999, y lo que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis nos han estado diciendo desde entonces. Como alguien dijo una vez, erróneamente atribuido a Albert Einstein, la locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. El concepto de no especificidad es un dinosaurio de los años 80, y la obsesión mundial con la cirugía, y los cirujanos que siempre son considerados como los que tienen más conocimiento por personas no médicas. ¿Qué podemos hacer para poner fin a esta locura académica? Quizás debemos comenzar aquí. El ensayo clínico aleatorizado es el criterio estándar aceptado para evaluar la eficacia del tratamiento de cualquier tratamiento dado. Aquí he reproducido el diagrama de flujo de la Declaración Consort de 2010, que es el protocolo de diseño de ECA aceptado internacionalmente. En mi opinión, el bajo rendimiento de todos los tratamientos estudiados para el dolor lumbar no específico comienza en la etapa de inclusión. Este modelo se deriva de la investigación farmacológica, donde un proceso de enfermedad específico se trata con una molécula específica, y se compara con un placebo o una molécula diferente. No se puede transferir simplemente esta estructura de ECA al dolor de espalda, y las intervenciones para el dolor de espalda sin algunas consecuencias graves. Como dije,
El dolor de espalda no es un proceso de enfermedad específico o único, y nunca se ha considerado como una enfermedad única. Por lo tanto, incluir pacientes con dolor lumbar no específico al comienzo de este paradigma de investigación inevitablemente producirá resultados no específicos. GIGO. Garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. La suposición de homogeneidad de la muestra, y el tratamiento es implícita en la estructura del ECA, por lo que es importante darse cuenta de que esta suposición se viola automáticamente al incluir pacientes con dolor lumbar no específico. Debemos deshacernos de este concepto no específico como tema de investigación, y comenzar a identificar cohortes de pacientes con fuentes específicas conocidas de nocicepción utilizando estándares de referencia o criterios de diagnóstico. Debemos saber qué estamos tratando. Sabemos que esto no es fácil, dada la relativa escasez de terapistas interesados capaces de llevar a cabo intervenciones de diagnóstico con estándares de referencia. Por eso necesitamos realizar investigaciones de precisión diagnóstica para identificar predictores de los procedimientos de referencia o criterios estándar. En mi opinión, el futuro a mediano plazo de la investigación sobre el dolor lumbar debe centrarse en la identificación de clústeres de variables de las características del paciente que tengan la capacidad de identificar subconjuntos conocidos del espectro de dolor lumbar no específico. Esto no es nuevo y ciertamente no inventé la idea. Esto es lo que los terapistas expertos han estado haciendo durante casi 100 años. Los clústeres de hallazgos demográficos, antecedentes y examen físico también han sido definidos. Por ejemplo, el síndrome radicular consiste en un clúster de hallazgos clínicos, descripción de dolor radicular que se puede identificar a partir de un esquema de dolor. La radiculopatía se identifica mediante un examen neurológico de detección que busca principalmente un déficit motor segmentario, una pérdida relevante de un reflejo tendinoso clave, y pruebas de tensión neural que provocan el dolor radicular. El canal estrecho sintomático es un síndrome que identifica una afección que padecen principalmente las personas mayores, y que describe síntomas similares a los de la cauda equina, sin inicio agudo ni evidencia de una hernia de disco masiva. Además, los síntomas se comportan de manera característica. El patrón clásico de claudicación neurogénica se distingue de la claudicación descrita por los pacientes con enfermedad vascular periférica. Además, una radiografía de rutina generalmente puede descartar el canal estrecho cuando los cambios degenerativos son leves o incluso moderados. Casi todos los pacientes con canal estrecho sintomático confirmado tienen cambios degenerativos avanzados visibles en la radiografía simple. Estos son solo ejemplos de clústeres de pruebas que están integrados en nuestra formación básica de ortopedia y neurocirugía, y se enseñan a todos los médicos, fisioterapeutas, quiroprácticos y osteópatas. Como probablemente sabes, puedo afirmar haber contribuido a la evidencia de lo que podría llamarse un síndrome de dolor de la articulación sacroiliaca. Estos pacientes tienen dolor dominante en la región parasacral o en la nalga. Ausencia de evidencia de síndrome radicular. Y en pacientes cuyos síntomas no se pueden centralizar utilizando la evaluación de movimientos repetidos de McKenzie. Y cuyo dolor principal puede ser provocado o aumentado por al menos 3 pruebas de provocación de la articulación sacroiliaca. Los pacientes con este clúster de signos clínicos tienen una alta probabilidad de cumplir con el estándar de referencia internacionalmente aceptado para el dolor intraarticular de la articulación sacroiliaca, que son los bloqueos diagnósticos controlados y guiados de la articulación sacroiliaca. También publicamos 2 artículos sobre los predictores de los bloqueos de la articulación facetaria lumbar. Uno fue una prueba de un modelo anterior propuesto por el Dr. Ravel y sus colegas de Francia. Desafortunadamente, no pudimos replicar sus resultados. Sin embargo, realizamos nuestro propio análisis de nuestra cohorte bastante grande de pacientes sometidos a bloqueos de la articulación facetaria, y los resultados se publicaron en 2006. Las variables que encontramos útiles fueron: edad mayor de 50 años. Los síntomas se empeoran al caminar o sentarse. Ubicación del dolor al inicio descrita como unilateral. Prueba de extensión rotación positiva.
Y el dolor no puede ser centralizado utilizando el protocolo de evaluación de movimientos repetidos de McKenzie. Desafortunadamente, hasta ahora, nadie ha intentado replicar, desafiar, refutar o validar nuestros hallazgos. Ya es hora. Lo que descubrimos fue que diferentes combinaciones de estas variables tienen alta sensibilidad y o especificidad para un bloqueo de detección articular facetario lumbar. Aquí es donde quiero hacer hincapié ahora. Si puedes predecir un procedimiento de referencia estándar positivo o negativo, no es necesario que el paciente se someta a pruebas costosas e invasivas. En mi opinión, replicar, refutar, validar o mejorar estas reglas de predicción clínica, y desarrollar nuevas es la vanguardia de la investigación sobre el dolor de espalda para fisioterapeutas. Así es como escapamos de las limitaciones del concepto de dolor lumbar no específico. En conclusión, creo que estamos en una etapa avanzada en el desarrollo de nuestra comprensión de los orígenes y causas nociceptivas del dolor lumbar. El diagnóstico clínico ha evolucionado a un nivel en el que podemos abandonar el nihilismo diagnóstico y terapéutico. Ahora debemos rechazar la noción de dolor lumbar no específico como un experimento fallido. El diagnóstico es posible para la mayoría de los casos utilizando procedimientos y protocolos mínimamente invasivos y costosos de especialistas médicos, pero no es necesario para una gran proporción de los pacientes atendidos tanto en atención primaria como secundaria. El diagnóstico clínico utilizando información fácilmente disponible sobre el paciente, una buena historia clínica y un examen físico, ya es lo suficientemente bueno para comenzar a categorizar a los pacientes en subgrupos patoanatómicos dentro del espectro del dolor de espalda. No es perfecto y probablemente nunca lo será, pero es suficiente para guiar el uso de intervenciones diagnósticas de referencia estándar y protocolos de manejo. Los métodos utilizados para el diagnóstico de referencia y el diagnóstico clínico son científicos, y tienen una base científica sólida que ha evolucionado en los últimos 30 años. Te insto a que aprendas a categorizar a tus pacientes con dolor de espalda de esta manera. Podemos hacerlo con un grado conocido de confianza y sin pretender ser omniscientes. Los pacientes a menudo quieren saber la fuente y la causa del dolor. Ser capaz de explicar las razones probables del dolor en respuesta a esta pregunta razonable es de gran valor tanto para el paciente como para ti como terapista. Aunque no tenemos muchos tratamientos con eficacia comprobada para muchas de las subcategorías que ahora sabemos que existen dentro del espectro del dolor de espalda, sabemos lo suficiente para variar nuestros tratamientos de manera adecuada y científica. Los métodos de diagnóstico clínico que puedes aprender también pueden guiar tus recomendaciones a tus pacientes y colegas clínicos cuando se requieran intervenciones diagnósticas más invasivas y costosas. Creo que podemos afirmar con cierta confianza que hay luz al final del túnel. Ya no tenemos que tratar de explicar a los pacientes que no se conoce la causa de su dolor de espalda. Esperamos el momento en que la tecnología y los métodos hayan sido explorados por nuevos paradigmas de investigación que puedan brindarnos opciones de tratamiento mucho más específicas y dirigidas para pacientes con causas específicas de dolor lumbar dentro de estructuras vertebrales específicas. Gracias por tu atención. Por favor, comparte esta presentación ampliamente, pero no la modifiques y reconoce la fuente de las ideas. Si deseas actualizar tus habilidades en el diagnóstico de la columna lumbar, ingresa a Physio Academy y regístrate en mis cursos. Estos cursos están estructurados para adaptarse a cualquier nivel de conocimiento y experiencia. Los recién graduados o estudiantes pueden comenzar con Back Pain 101, que va más allá de la evaluación y el manejo según las guías de práctica clínica. Mi evaluación clínica completa, desde la historia hasta el examen físico, se cubre en detalle en Back Pain 201. También se cubre el uso de cuestionarios validados con cierto detalle. No hay nada extraño ni difícil en mi evaluación. Cualquier terapista puede aprender esto y volverse competente. Para aquellos que hayan completado Back Pain 201 o que tengan años de experiencia, la serie de Back Pain 300 te lleva en un viaje donde aprendes a diagnosticar y tratar los diferentes subconjuntos de la población con dolor de espalda. Back Pain 301 cubre el dolor mecánico discogénico. Back Pain 302 cubre los síndromes radiculares desde el diagnóstico hasta el manejo conservador, el uso de inyecciones de esteroides epidurales y la cirugía.
También se cubre el manejo previo y posterior a la cirugía. Back Pain 303 cubre el diagnóstico y tratamiento del dolor de la articulación pélvica y sacroiliaca. Back Pain 304 cubre el diagnóstico y tratamiento del dolor facetario. Back Pain 305 cubre el diagnóstico y tratamiento del dolor de espalda en pacientes jóvenes y deportistas, incluyendo la espondilolistesis, las reacciones óseas y fracturas por estrés de la columna posterior. Back Pain 306 cubre el diagnóstico y tratamiento del dolor discogénico no mecánico, y los trastornos del dolor vertebral como los que se observan en la resonancia magnética como cambios MODIC. Todos los cursos tienen extensos videos de pacientes reales vistos por mí en mi clínica con evaluaciones y tratamientos de seguimiento en la medida de lo posible. Algunos seguimientos se extienden hasta 5 o 6 años. Todos los cursos revisan la evidencia disponible para respaldar la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento en la medida en que la evidencia esté disponible. Cuando la evidencia es escasa o no existe, se presentan revisiones sistemáticas y no sistemáticas para proporcionar información actualizada al terapista. Estos cursos se basan en evidencia, y reflejan mi compromiso con la investigación y la enseñanza. Únete a mí en lo que creo que es un emocionante viaje de descubrimiento.